¿O nos vamos? ¿Nos vamos ya? ¿Nos vamos a comer? Vamos a recibir una palabra. A ver otra vez. ¿Cuántos vinieron a recibir una palabra? Muy bien. Usted me anima. Vamos a leer San Marcos, capítulo 4, verso 35. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, verso 35. Me gusta que el método de enseñanza de Jesús es un método maravilloso. Jesús es un gran maestro. Y Él desea formarnos, Él desea darnos la forma que Él quiere para nosotros. Cuando usted entra en la escuela de discipulado del Señor Jesús, usted entra en un proceso. ¿Cuántos lo creen a eso? Usted cuando entra a ser un discípulo de Jesús, usted entra a ser procesado, a ser tratado. Yo quiero que usted diga conmigo, yo estoy en un proceso. Yo estoy en un proceso de ser formado, de ser discipulado, de ser tratado por Dios. Y veo que Jesús con sus discípulos tiene un trato especial. Es más, se distingue dentro de los que seguían a Jesús, los que le seguían y los que eran discípulos, los que estaban con Él. Dice, y estableció a 12 para que estuviesen con Él. ¿Los estableció para qué? Para que estuviesen con Él. Diga conmigo, para que estuviesen con Él. Para que estén con Él. Para que tengan comunión con Él, para que aprendan. Ese es un discipulado. Un discipulado, mis hermanos, no es, ustedes saben que hemos hecho aquí nosotros un discipulado estos meses que tuvo 2 niveles, pero un discipulado verdaderamente no es una enseñanza, no es solamente un curso. Un discipulado tiene que ver con transferencia, tiene que ver con impartición, tiene que ver con enseñanza y tiene que ver con formación. Por eso una iglesia tiene que tener estas cualidades. Un pastor, un mentor, una congregación tiene que tener esto y usted debe ser formado y discipulado. Y eso era lo que Jesús hacía con sus discípulos y me llama la atención que el Señor cada tanto les enseñaba algo a través de las experiencias que ellos vivían. Entonces muchos piensan que entrar a servir al Señor es simplemente estudiar un manual y yo me leo ese manual y ya estoy preparado para hacer las cosas. Y no funciona así. Usted tiene que inevitablemente pasar por la escuela de Dios. Usted tiene que pasar por el proceso de Dios. Hay cosas que van a ser inevitables. Es como el médico, ¿verdad? Que el médico estudia para ser un buen profesional, pero tiene que ir a las prácticas, sí o sí. Si el médico no va a las prácticas, entonces hay algo incompleto. Sabe la teoría, pero no entiende la práctica. Entonces muchos de nosotros hemos leído la Biblia durante mucho tiempo, hemos amado la Escritura, pero Dios nos está metiendo en diferentes procesos para enseñarnos y para desarrollar diferentes actitudes en nuestra vida. Y yo amo la escuela de Dios. Usted tiene que aprender a amar los procesos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A algunos les cuesta, algunos no quieren, algunos quieren evadir, pero no se dan cuenta que Dios nos ha metido en diferentes procesos. Y esto es lo que pasa con los discípulos del Señor en San Marcos capítulo 4 verso 35. Dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo el Señor, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo, ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Me gusta esta historia de Jesús con sus discípulos que quedó registrada, porque alguien pudiera pensar que cuando está con Jesús, que si Jesús es mi maestro, entonces nada malo va a pasar, nada malo va a ocurrir. Todo va a estar bien y
y no vamos a tener que pasar por ningún tipo de tribulación, no vamos a tener que pasar por ningún tipo de tormenta. Mucha gente viene con esa esperanza a la iglesia. Cuando yo entre a la iglesia, entonces yo vengo con problemas y ahora ya voy a dejar de tener problemas, voy a dejar de tener circunstancias difíciles, y pasa muchas veces todo lo contrario. A mucha gente viene a la iglesia y parece que desde el día que entró a la iglesia tiene más problemas que antes. Pero de eso se trata. De eso se trata, la vida se trata de eso. La vida se trata de enfrentar problemas, la vida se trata de enfrentar desafíos. La vida, no hay nadie que tenga una vida aquí que diga: yo no tengo ningún problema, a mí no me hace falta nada, yo nunca tuve ningún inconveniente en mi vida. Todos pasamos en algún momento de nuestra vida por dificultades, y aquí veo algo muy lindo. Dice la palabra: cuando llegó la noche, el Señor le dijo: pasemos al otro lado. El Señor les da una palabra, les da una dirección. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? Que es fiel, eficaz, que no miente. Él les dice: vamos, muchachos, al otro lado. Él no les da opción. Le dice: vamos al otro lado. Es el destino. Hacia allá es que nosotros vamos. Y cuando llegó la noche, cuando se terminó el día, entonces el Señor le dijo: ya no prolonguemos más esto, vamos hacia nuestro destino. Así que se subieron en la barca y decidieron ir hacia el lugar que Dios los había mandado. Ahora, yo veo que aquí hay algo interesante. El Señor le dice que cuando llegó la noche, ellos tuvieron que ir hacia aquel lado. Y saben, nosotros tenemos que aprender que en ciertos momentos de nuestra vida llegan momentos que se tienen que terminar etapas, se tienen que cerrar etapas, y tenemos que caminar hacia nuevas etapas, tenemos que caminar hacia un nuevo lugar. Nadie dijo en aquel lugar: Señor, mejor nos quedamos aquí. Todos dijeron: ok, si el Señor dice que vamos al otro lado, vamos al otro lado. No sé qué nos esperará allí, no sé qué pasará, pero si el Señor lo dijo, nosotros vamos hacia el otro lado. Y alguno puede pensar: si el Señor Jesús dijo que vayamos para allá, eso significa que no va a haber ningún tipo de circunstancia ni tribulación. Sin embargo, ustedes estuvieron leyendo la historia conmigo, y dice aquí la historia que hubo un problema en la mitad del camino. Pero dice la Biblia también que, despidiendo a la multitud, dice que ellos partieron al otro lado. Y esto me habla a mí, mis hermanos, de que nosotros tenemos que aprender que no todo el mundo puede pasar con nosotros a nuestro proceso. En otras palabras, el Señor no los invitó a todos a cruzar al otro lado. El Señor no les dijo a todos los que estaban escuchando allí el sermón: bueno, ahora vamos todos para el otro lado. Despidió a la multitud y a sus discípulos los llevó con Él hacia el otro lado. A sus discípulos los llevó con Él hacia otro lugar. Es decir, que usted tiene que entender, y yo tengo que entender, que no todo el mundo va a entender los procesos que nosotros pasamos, y no todo el mundo puede participar de los procesos que nosotros vivimos. Hay procesos que son para nosotros, hay procesos que son para los discípulos, hay procesos que son para aquellos que tenemos un trato especial con Dios. Hay procesos que Dios está teniendo con nosotros porque hemos decidido entrar a la escuela de Dios. Hay procesos que no pueden meterse otros, ni tu familia, ni tus amigos. Hay procesos que solamente usted y yo los podemos pasar, y debemos vivirlos con Dios. ¿Cuántos me están entendiendo eso? No es para todos. No es para todos. Esto es para aquellos que han tomado una decisión con Dios. Hay gente que tiene que aprender que hay momentos donde será usted y Dios, y usted tendrá que pasar por ese fuego, por ese proceso. Usted tendrá que pasar por ese tiempo especial de formación con Dios. ¿Me está entendiendo, verdad? Ahora dice la Biblia que además de eso se subieron a la barca. Se subieron todos a aquella barca, y también había otras barcas, pero ellos iban en la barca con Jesús. Y la barca es una imagen. Escúcheme bien esto: la barca es una herramienta, sirve para ir más rápido. La barca era donde ellos se tenían que subir para poder llegar sí o sí al otro lado. No había otra forma que subiéndose a la barca. La barca representa una visión, la barca representa una familia. Ellos iban
como un equipo, ellos iban como una familia hacia el otro lado. La barca, mis hermanos, representa la visión que Dios nos ha dado. Dios te puso aquí en esta iglesia, Dios te sembró aquí en esta iglesia, te plantó aquí, porque juntos estamos subidos a una barca. ¿Cuántos me dicen amén? Oh, yo quiero que usted mire a su vecino y le diga: no te bajes de la barca, no te bajes de la barca. Hey, si vamos a ir al otro lado, tenemos que ir juntos en la barca. Si vamos al otro lado, tenemos que estar arriba de la barca. Le dijo: vamos, súbanse todos a la barca, que nos vamos hacia el otro lado. Es que si usted no se sube a la barca, es muy difícil que pueda atravesar el río. Es muy difícil que usted pueda llegar a donde Dios le prometió si usted está fuera de la barca. Debemos de estar juntos como familia, debemos de estar juntos en la visión que Dios nos ha dado. Ellos todos se subieron a la barca. Quiero que mire nuevamente a su vecino y le diga: estamos juntos en esta barca, estamos en la misma barca. Estamos en la misma barca y tenemos un viaje juntos que hacer. Estamos navegando, y no sé si va a venir tormenta o no, pero lo que yo sí sé es que estamos juntos nosotros navegando y Jesús está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y si vienen tormentas, tranquilo, porque Jesús está en la barca de los hijos de Dios. Tranquilo, porque Dios nos ha dado una visión. Tranquilo, porque Dios tiene el control de todo lo que sucede. Tranquilo, porque el Señor está por encima de las tormentas, las tempestades. ¿Cuántos lo creen a eso en el nombre de Jesús? Y aquí está lo medular de este mensaje, porque dice la Biblia que en medio de todo esto, que parecía muy bien, que parecía muy lindo, que el Señor había dado una palabra, era una aventura, dijo: vamos al otro lado. Sin embargo, en medio de ese camino se levanta una tempestad. Ustedes conocen esta historia. Se levanta una tormenta, se levanta un gran problema. Yo creo que el diablo sabía que era a qué ellos iban. El diablo ya sabía cuál era la misión. El diablo sabía qué era lo que Jesús tenía preparado para ellos. Así que incluso lo que el diablo levanta en contra de ellos, Dios lo utiliza, Jesús lo utiliza para darles una enseñanza a ellos. Y lo que nosotros no entendemos a veces es que Dios utiliza nuestras pruebas, Dios utiliza nuestros problemas, Dios utiliza nuestras dificultades para enseñarnos algo. Dios quiere enseñarte algo. ¿Cuántos me están entendiendo en esta mañana? Dios quiere enseñarte algo. Dios quiere que después de este problema aprendas una lección. Hay gente que dice: ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué es que se levanta la tormenta? Yo no sé por qué, la Biblia no dice por qué, pero sí sé para qué Dios levantó eso. Es que Dios levanta problemas, circunstancias. Dios utiliza todo lo que el diablo quiere hacer en tu contra para formar tu carácter, para forjar, alguien puede decir amén a eso, para forjar tu corazón de discípulo, para forjar tu confianza en Dios. ¿Cómo vas a aprender a confiar en Dios si no pasas por tormenta? ¿Cómo vas a aprender a confiar en Dios, en su voluntad? ¿Cómo vas a aprender a confiar que Dios te guarda si nunca has pasado por ninguna tormenta? ¿Cómo vas a conocer a un Dios que sana si nunca has tenido una necesidad en tu familia, una enfermedad? ¿Cómo vas a conocer a un Dios que provee si no hay una necesidad en tu vida? Yo conozco un Dios que provee, porque muchas veces no sabía cómo hacer, no sabía cómo pagar las cuentas. Sin embargo, Dios proveyó. ¿Cuántos me están entendiendo? Yo conozco lo que es tener a un Dios sanador, porque yo tuve a mi mamá muy enferma y conozco al Dios que sana, y aprendí de que esto no es con mi fuerza, sino que es con la fuerza de Dios. Y usted tiene que aprender a confiar en Dios y aprender que detrás del problema que hoy estás pasando, Dios quiere darte una gran enseñanza. Dios quiere formarte, Dios quiere prepararte. ¿Cuántos me dicen amén? Dios te está preparando para que cuando llegues al otro lado estés formado, estés crecido, estés instruido. Alguien puede decir amén. Seas un discípulo que confía, que cree, que le cree a Dios, que ha pasado por el proceso. Sí, Señor. Así que se levanta una gran resistencia. Y aquí yo quiero decirte algo: prepárese para tener resistencia. Usted tiene que estar preparado para que en algún momento de su vida, de su llamado, de su propósito, del camino que estamos caminando, en algún momento usted va a ver resistencia. Usted va a enfrentar esa resistencia. Usted tiene que estar preparado para esto, porque cuando vamos camino al lugar donde Dios nos ha mandado, siempre se levantará resistencia. Siempre habrá alguien. Dice que se levantó la tormenta, se levantó esta tempestad, era terrible, y la barca se azotaba. Y los discípulos se empezaron a poner mal, los discípulos se empezaron a desesperar.
Ahora, fíjese algo. Jesús dice que Él dormía. Jesús dormía y ellos estaban desesperados. Ellos, me imagino ahí tratando de agarrarse de algo para que la barca no se hunda. El agua comenzó a entrar al barco. ¿Vos sentiste alguna vez que el agua te empezó a entrar al barco? Cuando el agua empieza a entrar al barco, hay problemas, ¿verdad? No se supone que el agua esté dentro del barco. Pero dice que las olas azotaban la barca y de tal manera que ya la barca comenzaba a hundirse, ya había problemas, ya no era un problema, era un problemón. Yo no estoy hablando a alguien aquí que dice, yo no tengo un problema, yo tengo un problemón. A mí ya el agua me está entrando y yo estoy sacando con un baldecito el agua y cada vez hay más agua y parece que mi barca se está hundiendo. Ahora, me gusta, esta historia nos representa tanto a nosotros. Vamos a leerlo lo que dice. Dice, pero se levantó una gran tempestad, el verso 37, y viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y lo despertaron. Y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y al mar y le dijo, calla, enmudece. Fíjense la actitud de Jesús, porque aquellos que pueden descansar en medio de las noches más oscuras, los hijos de Dios pueden descansar en medio de las tormentas. ¿Alguien puede decir amén a eso? Los que confían en el Señor, alguno puede decir, ¿cómo esta persona puede dormir y puede descansar y puede estar tranquilo cuando su familia está viviendo una crisis, cuando hay problemas en la casa? ¿Qué vas a lograr con preocuparte? Y créanme que yo sé lo que le estoy diciendo porque yo soy una persona que lucha a veces con preocupaciones, porque hay problemas, porque hay circunstancias, pero estoy aprendiendo y estoy desarrollando un carácter de ya no cargarme yo con problemas que no me corresponden y decirle, Señor, voy a descansar en ti. Señor, yo no entiendo por qué están pasando estas cosas, pero sé que preocupándome no voy a solucionar nada. Hay gente que piensa que preocupándose y pensando en ese problema va a solucionar algo. Sin embargo, Jesús dormía. Yo quiero ser como Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Alguien puede decir, no, eso es un irresponsable. Es que fue lo que le dijeron los discípulos. No, Señor, estaban ofendidos, estaban indignados con la actitud de Jesús, que estaba durmiendo. ¿Cómo puede ser? Jesús era santiagueño, parece. Discúlpeme algún santiagueño, que amo a los santiagueños. Estaba durmiendo la siesta, él ahí, estaba tranquilo, estaba descansando. Yo quiero profetizar que en medio de tu proceso vas a aprender a descansar en Dios. Alguien debería decir amén a eso. Que en medio de las pruebas, que en medio de las luchas vas a decir, Señor, yo descanso en ti. Señor, yo dejo este problema en tus manos. Yo sé que tú estás conmigo, Señor. Yo ya no me voy a cargar, Señor. Yo voy a descansar entendiendo de que tú vas a obrar, Señor, aunque yo no lo vea. De que tú, Señor, vas a hacer un milagro, Señor, cuando yo no entienda. Que tú vas a hacer un milagro, Señor, cuando mi barca se esté hundiendo. Que yo no me voy a preocupar, Señor, porque tú tienes cuidado de mí. Alguien debería decir gracias, Señor, por esa palabra. Alguien debería darle un aplauso fuerte a Jesús. Él está en la barca con nosotros, no tenemos que temer. Aleluya. Tal vez los discípulos dijeron, este Jesús nos mintió, este Jesús no es lo que Él nos dijo, porque Él nos dijo que vayamos al otro lado y ahora tenemos una tormenta. Se supone que si Él dijo que pasemos al otro lado, no debería haber tormentas. Si Dios me dijo que yo enfrente esta familia, que yo enfrente este negocio, que yo haga esto o aquello, se supone que no debería haber ningún tipo de problema. Sin embargo, a veces las cosas funcionan diferentes. Yo creo que el plan del diablo era matarlos, era ahogarlos, era que al otro día en la primera plana del diario aparezca allí: muere ahogado Jesús y sus secuaces. Y una foto de Pedro ahí en la página 10, así ahogado. Ese es el plan del diablo, que mueras ahogado en la tormenta, que mueras desesperado. Pero si Dios dijo que vamos a pasar al otro lado, tranquilo. Nuestro destino está del otro lado. ¿Cuántos dicen amén? Jesús está en la barca. Hay mucho por hacer todavía. Dice que se levantó esta tormenta, pero cuando ellos van indignados a hablarle al Señor Jesús y lo despierta, porque mientras Él duerme, ellos están desesperados tratando de hacer algo. Sin embargo, van y le hablan a Jesús. Y el Señor les dice estas palabras textuales. Le dice, ¿por qué están así,
amedrentados. Es decir, están asustados. La tormenta los asustó, la tormenta los puso mal, tienen miedo. Están asustadísimos porque la tormenta es fuerte. Yo te estoy hablando de parte del Señor esta mañana. ¿Estás asustado? ¿Estás mal? ¿Estás con temor de lo que vaya a pasar? ¿Estás con miedo de lo que vaya a suceder? ¿Miedo del futuro? ¿Miedo de lo que va a pasar con tus hijos? ¿No sabes qué va a pasar con tu matrimonio? ¿No sabes qué va a pasar con tu trabajo? Tal vez hay personas aquí que dicen, yo no sé qué va a pasar con mi trabajo, no sé qué va a pasar en medio de todo esto. Tengo temor, no sé qué va a pasar en mi casa. No sé cómo voy a seguir adelante. La tormenta logró amedrentarte. Y el Señor dice, ¿por qué están así? ¿No tienen fe? Entonces temieron, dice, con gran temor. Dice, y Él le habló reprendió al viento y le dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Me gusta esto porque Jesús les cambia su manera de hablar. Jesús les tiene que dar una enseñanza porque ellos están hablando mal, ellos están declarando mal, ellos están diciendo, ¿no ves que perecemos? Le hacen un reclamo a Jesús, le dicen, ¿no ves que estamos mal? ¿No ves que está saliendo todo mal? Le están diciendo a Jesús. Ellos están hablando de una forma negativa, ellos están hablando miedo con su boca, sus comentarios. Escuchen, mis hermanos, tenemos que aprender a hablar en medio de las tormentas, tenemos que aprender a hablar bien. ¿Cuántos me dicen amén? En medio de tormenta usted tiene que aprender a hablar como Dios habla y a decir lo que Jesús diría. En ningún momento Jesús se levantó y dijo, uy, qué tremendo, sí, tienen razón, qué bárbaro, qué mal que estamos. Él dijo, ¿qué pasa? Que están mal, que están con miedo. Ustedes deben tener fe. ¿Dónde está lo que yo les he enseñado? Mis hermanos, todo lo que aprendemos acá es para aplicarlo cuando venga la tormenta. Todo lo que nosotros aprendemos y escuchamos acá es para que lo apliques cuando venga el momento de la prueba. Es para que lo apliques en el momento donde sientas que la barca se te está llenando de agua. No es para entretenerte esto, no es para que digas, uy, qué lindo sermón que dio el pastor este domingo. Es para que el lunes, el martes, cuando vengan las dificultades, pueda decir, Señor, yo no le voy a tener miedo a la tormenta. Señor, tú estás conmigo en la barca, yo voy a descansar. Esa palabra, Señor, era para mí. Hoy yo puedo caminar por esa palabra. Le cambió su manera de hablar, le estaba enseñando algo. Usted no puede estar hablando con su boca palabras de derrota, palabras negativas, palabras de desánimo, palabras de muerte, cuando Dios nos ha dicho que vamos a pasar al otro lado. Yo estaría diciendo, si fueran los discípulos, Señor, yo no sé qué es lo que está pasando, pero confío porque el Señor dijo que vamos a pasar al otro lado. Y si la primera palabra que Dios nos dijo es pasaremos al otro lado, yo no tengo por qué cuestionar ni entender. No sé cómo, de qué manera, pero aunque sea con la barca, con el último pedacito de la barca, al otro lado vamos a llegar. ¿Cuántos lo quieren a eso? Aleluya. Ahora, lo último que el Señor les dice, les habla de fe. Y yo quiero soltar esto sobre tu vida, porque Dios tiene que activar nuestra fe. La fe tiene que ser activa. La fe tiene que activarse. Quiero que usted mire a su vecino y le diga, hay que activar la fe. Hay que activar la fe. Hay que activar tu fe. Todo lo que Dios te habló y todo lo que Dios te habla es para activar la fe que está dentro tuyo. ¿Cuántos lo creen a eso? O hay gente que tiene su fe paralizada, que Dios te ha dado fe, pero no la estás utilizando. La fe se utiliza en medio de la tormenta. La fe no es para decir como Palito Ortega, yo tengo fe, no es una canción la fe. La fe se activa en medio de la dificultad. La fe se activa cuando viene un problema. La fe hay que aprender a activarla cuando está la tormenta. Ellos se creían muy discípulos de Jesús porque nunca habían pasado tormentas. Ellos estaban contentos porque veían que Jesús resucitaba muertos. Así cualquiera es discípulo. Ellos veían que Jesús multiplicaba los panes y los peces. Ellos veían los milagrazos que Jesús hacía. Pero también Jesús calma tormentas.
Oh, los discípulos de Jesús también aprenden a calmar tormentas. ¿Cuántos me dicen amén? Jesús se levanta y con la palabra le ordena a la tormenta y al mar que calle y enmudezca. Y dice la Biblia que hubo una gran tormenta, pero cuando Jesús interviene y suelta una palabra, también hubo una grande bonanza. Y yo quiero declarar y profetizar sobre tu vida que aquellos que están pasando por grandes tormentas también tendrán grandes bonanzas. Que después de una gran tormenta siempre viene una gran bonanza para tu vida. Va a venir una gran paz, va a venir una gran bendición. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Le pueden dar un aplauso fuerte al Señor. Una gran tormenta y una gran bonanza. Sí, Señor, aleluya. ¿Sabes? Se nos ha ido el tiempo, pero yo me gustaría que te pongas de pie un instante. Dios es bueno, es misericordioso.